Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos la Sinfonieta en Re mayor de Ernesto Halffter. Bienvenidos una semana más. Soy Héctor y esta semana os traigo una obra poco conocida e interpretada, la Sinfonieta en Re mayor de Ernesto Halffter, interpretada por la Orquesta de Cadaqués bajo la batuta del ya conocido en el programa Jaime Martín. Tendremos el lujo también de hablar con el joven director malagueño Salvador Vázquez, que la semana pasada dirigió esta obra junto a la Orquesta de Córdoba. Si quieres conocer a fondo esta grandísima composición, sigue con nosotros. ¡Comenzamos! Comenzamos este nuevo programa hablando del compositor madrileño, nacido en 1905, Ernesto Halffter, hermano del también compositor Rodolfo Halffter y tío de Cristóbal Halffter, otro grandísimo maestro y compositor. En verdad, pocas familias pueden presumir de tanto talento y de tanta fama como la de los Halffter, ¿no? Pero bueno, sigamos conociendo un poco mejor a Ernesto. Desde muy pequeño comenzó a aprender música con su madre y compuso con apenas 15 años sus primeras piezas, como por ejemplo este Crepúsculos para piano que estamos escuchando de fondo, con el que también hemos iniciado el programa y que vamos a escuchar un poco más detenidamente ahora. Sin duda es impresionante la atmósfera que consigue crear únicamente con el uso del piano y de unas pocas notas como hemos escuchado. Tras seguir formándose musicalmente con grandes maestros y seguir componiendo pequeñas obras, en 1923, año importantísimo para él, llama la atención del deslumbrante crítico musical Adolfo Salazar, quien le presentará a Manuel de Falla, que será quien guíe sus composiciones. Ya sabemos que todas las personas influyentes o famosas, llámalo X, se conocen. Pues bien, esto hizo que Halffter estuviera en contacto con Dalí, quien le hará la portada, curiosamente, para alguna de sus obras, como por ejemplo el Cuarteto de cuerda en la menor. Escuchamos un trozo de este cuarteto. Bueno, en este pequeño fragmento ya hemos podido observar pequeños toques estilísticos de su maestro de Falla y también del impresionismo. Pero bueno, esto lo irá desarrollando aún más, como no, en París, donde va a estudiar con Ravel y donde compone también la música de la película muda Carmen. Sí, fue también un compositor de muchas bandas sonoras de las películas. Pero bueno, antes de escuchar un fragmento de esta banda sonora, tengo que añadir que poco antes de irse a París se hizo cargo de la Orquesta Bética de Cámara, orquesta que fundó Manuel de Falla en Sevilla. Sigo repitiendo que para mí cada vez se parece más la música de Halffter a la de Falla. Es impresionante. Si recordamos alguna de las obras que escuchamos otro día, como Homenajes a Atlántida, cada vez están más a la par estos dos compositores. Y bueno, la vida compositiva de Halffter cada vez era muchísimo más activa, alcanzando la fama con la obra que tenemos hoy en el programa, su Sinfonieta, que conoceremos luego mejor en profundidad.
Tras seguir también componiendo grandísimos éxitos, en 1928 se casa con la pianista portuguesa Alicia Cámara y en este mismo año también compone su exitoso ballet Sonatina, basado en un poema del famoso escritor Rubén Darío. Escuchamos un fragmento de este ballet. Vuelvo a reiterar la influencia de Falla en sus obras, dada su amistad, pero también de otros compositores como Stravinsky, como veremos luego, y de su ballet. Este ballet que estamos escuchando se parece mucho a Pulcinella y coge muchas cosas del ballet de Stravinsky. Pero bueno, sigamos con Hafter. Siguió componiendo también grandísimos éxitos mientras impartía clases, curiosamente en Lisboa, y también llegó a ser incluso director del Conservatorio de Sevilla. Como ya vimos en el programa pasado, finalizó La Atlántida de Falla, que estrenó en 1961, y por todo esto, como ya hemos dicho alguna vez en este programa, Hafter se considera como el único alumno del grandísimo compositor Manuel de Falla. Para ir finalizando ya la vida de este compositor, solo quiero deciros que curiosamente se le incluye dentro de la generación del 27, o también llamada generación de la República, aún no siendo escritor, pero sí que contribuyendo e identificándose con el estilo de este grupo de artistas. Su música ha sido y siempre será muy importante, desarrollando numerosas obras y contribuyendo también a la ampliación y al progreso de la música popular española y portuguesa. Con este precioso e impresionante inicio de la Rapsodia portuguesa para piano y orquesta, vamos a presentar a la orquesta que interpreta la versión que tenemos al final del programa. Esta es la Orquesta de Cadaqués, que fue fundada por un grupo de jóvenes que quería impulsar la música contemporánea a sus compositores y también recuperar el legado de la música española como de este compositor Ernesto Halffter. Ha realizado importantísimas giras por todo el mundo, donde ha estrenado música de compositores españoles como Jesús Rueda, Luis de Pablo, Xavier Montalbach o Jesús Torres. Por la dirección de la orquesta han pasado grandísimos maestros, con los que han realizado importantísimas grabaciones, pero destacan los tres directores principales: Sir Neville Marriner, Gian Andrea Noseda y el que dirige la versión que tenemos hoy, el ya conocido Jaime Martín. Poco tengo que añadir que no dije ya en su día de este grandísimo director, con el que hablamos hace 3 semanas. Únicamente tengo que decir que en el 2011 fue nombrado codirector de la orquesta, pero fue miembro fundador y flautista desde el principio. Y con esta curiosa manera llegamos ya a En Antena Con, esta semana con el deslumbrante director malagueño Salvador Vázquez. Este joven maestro, reconocido como uno de los directores más vibrantes y carismáticos de la nueva generación de directores españoles, ha sido galardonado con gran cantidad de premios por su labor como director y por la difusión y enseñanza de la música, destacando el premio Ciudad de Málaga a la mejor labor musical. Por su gran profesionalidad, ha dirigido gran cantidad de orquestas, como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Extremadura o la Orquesta de Córdoba, entre otras, con la que esta semana pasada interpretó la obra que tenemos hoy en el programa. Su amor por la ópera ha hecho que cree grandísimas y exitosas producciones de este género en estos últimos años, con importantes títulos como La Traviata, Otelo o Aída.
tras ser asistente y trabajar con grandes maestros del panorama internacional, actualmente es director del Coro de Ópera de Málaga, director artístico de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía y director de la orquesta en el exitoso programa de televisión española Prodigios, que recientemente emitirá su tercera temporada. Bueno, Salvador, muy buenas tardes y bienvenido al programa. De verdad que es un placer tenerte aquí. Inicialmente, para empezar, quiero que nos cuentes qué es para ti la música de Halfter y en especial esta sinfonieta. Pues muy buenas, Héctor, encantado de estar aquí y participar en esta magnífica iniciativa que tienes, ¿no? Tengo que confesarte que esta sinfonieta ha sido un descubrimiento, porque claro, realmente conocía la música, conocía la obra, pero nunca me había detenido a estudiarla, ¿no? Quizás por, bueno, pues no sé por qué realmente, pero sí que no me había, hasta ahora que he tenido esta oportunidad con la Orquesta de Córdoba de hacerla. Y yo creo que es una pequeña joya, quizá diría un poco desconocida por el gran público, ¿no? Porque creo que está poco programada y cuando te adentras en ella y ves lo fascinante de su construcción, de su lenguaje, ¿no? De lo que aporta a la música sinfónica española, desde luego es cuando llegas a esta conclusión de decir, pero bueno, ¿por qué no la tenemos más en las programaciones, ¿no? Para mí ha sido, ya te digo, un gran descubrimiento, una obra maravillosa, llena de colores, llena de ritmos, como es toda nuestra música tan cercana a Falla, ¿no? Que ahora comentaremos quizás el por qué, ¿no? Tan cercana a Falla. Y yo creo que, bueno, la expresión merece la pena no me gusta, pero creo que merece la atención adecuada, ¿no? Del gran público. Y bueno, como has dicho, está muy cercana a Falla. ¿Y tú crees que por esto es porque no es tan representada? Porque bueno, a lo mejor se ha escondido detrás de Falla. ¿Crees que podría ser una de las causas? La verdad que quizás no creo que sea la causa. Yo la causa la veo más bien en que, bueno, que siempre que hablamos de música española, pues pensamos en lo mismo, en lo que conocemos, quizás. Creo que no tiene nada que ver esto, ¿no? Sino un poco bueno, la falta de no quiero decir falta de programación de música española, ¿no? Pero sí que de atención a ella, ¿no? A indagar sobre el repertorio, a conocer más, porque claro, aunque está bajo el paraguas que se dice, ¿no? Y que incluso dijeron que sí había metido la mano Falla y todo esto, y sin embargo, por los escritos sabemos que no es así, ¿no? Que realmente Halfter escribía constantemente a Falla pidiéndole consejo, diciéndole cómo iba la sinfonieta, pero sin embargo, incluso le decía, te mandaré copia, pero no se las enviaba luego, es decir, hasta que se veían, ¿no? En persona. Entonces, yo creo que van un poco más por ahí los tiros, que no tiene nada que ver que sea a la sombra de Falla, sino un poco al meternos en conocer una y otra pieza del repertorio, ¿no? Y bueno, y a lo mejor también yo creo que podría también ser un poco la complejidad de la música, porque luego lo escucharán nuestros oyentes después de la entrevista, que es una música neoclásica, impresionista, nacionalista. También verán tintes barrocos de Scarlatti, verán. Exactamente, exactamente, sí señor. Además que sorprende mucho, ¿no? Al inicio y es una obra muy difícil porque es muy camerística. Nada más la orquestación, ¿no? Que ya tiene pues una flauta, un oboe, un fagot, un clarinete. Es decir, los vientos están a uno para que nos entendamos, ¿no? Solo una trompeta, solo un trombón. Bueno, hay dos trompas, eso sí, sí que es cierto, y tres percusionistas. Pero luego después tienes el trío solista de cuerdas, que es el violín, el primer violín, el primer cello y el contrabajo, que digamos que siguen como una especie de hilo conductor y el resto va cogido de la mano de esto. Para mí este trío es muy colorístico dentro de lo que del papel que juega en la sinfonieta, ¿no? Pero es lo que tú acabas de decir, es una obra muy difícil precisamente por eso, porque a pesar de que cuando vas a verla, cuando los oyentes tengan la oportunidad de verla en concierto, verán una orquesta, pero sin embargo es un gran concierto de cámara, donde todo el mundo es solista, donde todo el mundo está muy expuesto y donde equilibrar todos estos colores, esa cantidad de ritmos contrapuestos que hay, porque está lleno de ellas, es muy, muy difícil, ¿no? Pero claro, lo hace muy rica en conjunto. Y ya entrando también en tu faceta de director, ¿es difícil? ¿Es fácil? O sea, lo que estamos hablando de que es una obra muy densa, es una obra que es de cámara, pero al final es de orquesta, es algo muy ambiguo. ¿Es muy difícil dirigir y ponerse al frente de esto, tanto
delante de una orquesta como en el estudio personal? Hombre, yo sí que he notado que tiene su complicación, ¿no? Precisamente el cómo construyes esto, qué grado de importancia le das a cada intervención sin que roces el cargarte un poco el discurso, porque claro, al final no deja de ser un recorrido largo, ¿no? Un movimiento en el que tiene su sentido, el que tiene su recorrido y tal. Entonces, lo que pasa es que hay muchísimas intervenciones muy pequeñitas que te pueden distraer de este camino, ¿no? Al final. Y construir todo eso, todos esos colores. Por ejemplo, recuerdo trabajando esta semana pasada con la Orquesta de Córdoba, es nada más que el comienzo de la sinfonieta de la Pastorela, era como, madre de Dios, o sea, sacar esto para que, pero espérate, porque empiezan los primeros violines en forte, pero luego después saltato en piano, mientras el solista está ahí, luego, es decir, al final el trabajo para mí se resumió en ir conduciendo un poco a quién teníamos que oír en cada momento. Porque si no, claro, caíamos en el que cada compás tenía una importancia excesiva que rompía todo el discurso general de la obra, ¿no? Es que para mí ha sido un poco lo más complicado. Aparte de que rítmicamente encajarlo, muchos cambios de compás, mucha atención en esto, mucha equivalencia. Bueno, para que nos entiendan, ¿no? Los que nos oyen, pues esta diferencia de sentir el 2 y de repente se estás en 3 ¿no? El acento, pero luego la escritura está en dos realmente. Esa ambigüedad tan interesante que tiene, bueno, es difícil de equilibrar, ¿no? Bueno, y yo leyendo esta semana sobre la obra, también me pareció curioso porque yo al principio de escucharla yo decía, pues es algo muy andaluz, muy folclórico, pero luego piensas y también lees y dices, hombre, a lo mejor estos cambios de ritmo también van por el rollo andaluz, pero yo creo que, ¿cómo lo ves tú también lo de que se dice que va por el rollo Stravinsky, por el tema Pulcinella y estas ideas? Se va alejando, pero es verdad que hay un momento en el cuarto movimiento que es absolutamente Stravinsky, con todos los contratiempos de los totalmente desplazados, totalmente sin orden, ¿no? Pero con conciencia. Y la línea cantada de los violines segundos, es un momento súper Stravinsky pero claro, yo creo que va un poco en la línea de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y al fin y al cabo no dejaban de estudiar, de conocerse todos estos compositores contemporáneos, al fin y al cabo, dentro de esa misma época, como tendencias, ¿no? Entonces sí que lo que veo es que es ese andalucismo, por así decirlo de alguna manera, ¿no? O idealismo andaluz, ¿no? Que se dice, sí se aleja un poco por una cuestión, yo creo que de evolución de la propia música y de no caer en las mismas maneras o en la misma tipo de música manerada andaluza, llamarlo de alguna manera. Y creo que eso también lo hace muy interesante, ¿no? Esa evolución, esa aportación a este estilo con ese nuevo lenguaje, ¿no? Tanto en la forma, que bueno, como tú bien has comentado, es neoclásica, o busca ese neoclasicismo, porque al final no dejan de ser 4 movimientos, donde hay una forma sonata, una forma ternaria, un minueto trío y un rondó, ¿no? Tanto en la forma como en el propio lenguaje, ¿no? Me ha llamado la atención cuando has dicho al principio, y has nombrado, creo, Scarlatti, ¿no? Un poco estos temas scarlatianos, y es verdad que es que el principio ya en sí, quien ha oído las sonatas de Scarlatti y escucha estos temas de tram, ti, tam, tri, tram, tin, tam, tra, tra, y está lleno de esto, ¿no? Es una especie es un pequeño motivo de dos pulsos, por así decir, que está conduciendo todo el camino, ¿no? La sinfonieta. Y en definitiva es esto, ¿no? Está lleno de ese recuerdo de esta música española andaluza, de Falla, ¿no? Del sombrero de tres picos, de esa manera de construir las líneas y las melodías, pero saliéndose un poco a esta evolución o brindándose a esta evolución que la música en ese momento ya estaba prestando, ¿no? Sí, al final, el tema de Scarlatti, yo escuchándolo me parecía, digo, mira, el primer movimiento es muy Scarlatti. Yo me imaginaba el segundo muy Boccherini también. Y luego llegabas al tercero y decías, es que es Haydn. O sea, era decir, está creando un ambiente con una armonía y una idea musical muy impresionista, muy de la época del siglo XX, pero también eso, muy neoclásica. Me pareció bastante curioso. Sí, 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 absolutamente. No sé si tú cuando dirigiste esta obra la semana pasada, ya lo has dicho, con la Orquesta de Córdoba, ¿tú esto se lo transmitiste a los músicos? ¿Los músicos conocían la obra cuando la fueron a interpretar? La conocían y de hecho
creo que me comentó algún profesor de la orquesta que la habían tocado hace bastantes años. Quiero decir, que ya la conocían, pero sí que había una conciencia de esto, ¿no? Porque es que salta a la vista. Bueno, para nosotros que estamos todo el día en ello, ¿no? Tú lo sabes bien, pues cuando oyes esto dices, wow, pero sí, tú lo has definido muy bien ahora, ¿no? Pero si tiene este color, pero si me recuerda a tal compositor, pero si para los oyentes que nos están escuchando, ¿no? Ahora que oyen este programa, si quizás no tan cercano a términos un poco más exactos como podríamos tener nosotros, podríamos, ¿no? Le podemos decir esto porque yo creo que está lleno precisamente de esos recuerdos, de esos guiños, desde el primer minuto hasta el último, ¿no? Y creo que ya te digo, no, desde luego, durante toda la semana hemos sido muy conscientes de esto en el trabajo porque al fin y al cabo, dentro de todo lo que hay, es lo que te decía antes, había que ver por dónde iba la línea, había que buscar quién lideraba en cada momento para poder construir todo esto de una manera un poquito más, digamos, horizontal, ¿no? Muy ligado al concierto que dirigiste, fue en homenaje al Día de Andalucía, que fue el pasado domingo. ¿Tú crees que, porque así a lo mejor a simple vista no tiene relación Halfter, porque lógicamente es madrileño y él vivió en Lisboa y vivió en París, pero ¿por qué crees que se relaciona esta obra también con Andalucía? ¿Por el tema de Falla? ¿Por qué lo podrían relacionar nuestros oyentes? Pues yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? En este aspecto de esa cercanía a Falla que él consideraba su maestro, ¿no? Y de hecho se puede ver en sus propias correspondencias con el maestro Falla, que tenía una gran admiración por él, por su música. De hecho, bueno, esta sinfonieta o el retablo de Manuel de Falla, ¿no? Nos puede recordar mucho una y otra que van en cierto modo de la mano, ¿no? Y hay una cosa bueno, que leía con muy buen criterio en las notas del programa del concierto de la semana pasada, que al fin y al cabo todo este repertorio que se llamaba el concierto, bueno, se titulaba Recuerdos de nuestra tierra, no dejaba de ser esta aportación que han hecho compositores de fuera de Andalucía a su paso por Andalucía, porque recordemos que Halter estuvo en Granada, Sevilla, ¿no? A su paso por Andalucía y todo lo que la tierra, todo lo que el folclore, la luz le ha aportado a estos compositores o han, digamos, creado una visión de lo que tenían, ¿no? Y yo creo que es un poco esto, ¿no? Quiero decir, no hay que ser andaluz para llegar aquí y ver realmente, porque precisamente si algo tenemos aquí que somos excesivamente abiertos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues en las relaciones, en la forma de hablar, en la forma de movernos, a la vida, a la luz, de todo esto, ¿no? Así, eso ha existido siempre, ¿no? Y esto es, digamos, un poco el hilo del concierto, el sentido de los compositores que han pasado por la tierra y han podido imprimir sobre la música sus impresiones, ¿no? Y bueno, también hablando del concierto, ¿cómo ha sido el trabajo con la Orquesta de Córdoba? Porque es una orquesta desconocida, o sea, que no es a lo mejor tan famosa como otras orquestas en España, pero es una orquesta que también tiene muy buen nivel. ¿Cómo ha sido el trabajo la semana pasada con este concierto, con ellos? Bueno, no solo con la sinfonieta, sino con el resto de repertorio. Pues mira, te va a sonar atópico, ¿no? Pero ha sido maravilloso. Yo es que con la Orquesta de Córdoba, y te insisto que va a sonar atópico porque, claro, evidentemente, normalmente sueles tener muy buena relación con todas las orquestas, ¿no? Sí, yo he tenido la suerte de ir a unas cuantas y repetir. Entonces eso te crea, pues, ese vínculo de buena relación, ¿no? Pero con la Orquesta de Córdoba sí que es verdad que tengo ese vínculo un poco más especial porque yo empecé a ir muy al principio de estar dirigiendo en unos cursos que hacían, luego gané el concurso de dirección que hicieron y claro, he ido prácticamente todos los años, sino para un programa u otro, ¿no? Entonces, al final es un sitio al que vas con cariño, con muchas ganas, conoces a todos los músicos. Yo cuando estoy trabajando con ellos, al final me dirijo a ellos por su nombre, ¿no? Me contaba una compañera de la orquesta y decía, a los chicos jóvenes que han venido y tal de refuerzo les llamaba mucho la atención. Y le digo, bueno, pues es que, claro, hemos creado un vínculo y una amistad, ¿no? Que cuando estás trabajando, pues trabajan muy a gusto. Y esto mismo me ha facilitado mucho la semana, ¿no? Me facilita mucho lo que es porque, claro, el Alhambra de Tomás Bretón y la versión que hicimos no solista, sin solista, de Adiós a la Alhambra de Jesús del Monasterio,
Es una música preciosa, preciosa, preciosa. Para que quien no la conozca, yo le invito a que se pare a oírla. Bueno, pues es una música muy agradable, es una serenata, es una música tranquila, contemplativa también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero cuando ya te adentras en Don Lindo de Almería, de Rodolfo Halfter, y esta sinfonieta que tiene esa dificultad, está llena de cambios de tiempo, tiene esa luz, tiene esos ritmos característicos de los que hablábamos antes, escarlatianos, que hay que salir, pues ya empieza el trabajo un poco digamos que empieza la silla del atril a pesar un poco, porque, claro, había momentos en los que decía, ostras, igual me estoy pasando un poco y estoy siendo demasiado pesado, ¿no? En el trabajo, pero claro, había que construir todo esto y dejarlo un poco. Y realmente, ya te digo que son tópicos, pero es que es verdad, yo me he sentido súper cómodo toda la semana trabajando con ellos y tal, y algunas veces pues bromeábamos y cuando no recuerdo qué ensayo terminé les dije, yo sé que hoy he sido muy cansino, lo siento, pero, pero bueno, teníamos que trabajar mucho esto y la verdad es que al final el resultado ha sido bastante positivo y bueno, yo creo que estaban todos muy contentos y yo desde luego salí muy contento, ¿no? Tanto por el concierto como por los días de trabajo. Al final, yo cuando empezamos a hablar y hablábamos, pues me comentaste el concierto y el repertorio, yo cuando vi dos obras de los Halfter, de Rodolfo y de Ernesto, dije, uff, es lo que hablabas, es algo muy denso y que tienes que hilar muy fino para que todo fluya. Y bueno, ya para ir finalizando, en esta nueva semana vas a ser el primero con el que vamos a empezar un nuevo proyecto en el podcast. Gracias a un amigo, a Dani, vamos a crear una lista de reproducción en Spotify que vamos a compartir mañana, o sea, todos los sábados, de 3 recomendaciones que van a hacer nuestros invitados a los oyentes, o sea, relacionados con el programa, relacionados con Halfter, de él, de otros compositores afines, de lo que quieras. 3 recomendaciones que nuestros oyentes puedan escuchar, aparte de esta sinfonieta, que también la van a tener en la lista de reproducción, van a tener 3 recomendaciones que tú quieras. ¿Por qué quieres recomendarles y por qué? Pues vamos a ver, creo que difícil, porque claro, cuando empiezas así quieres recomendar muchas cosas, ¿no? A ver, mira, yo te recomendaría, bueno, ¿por qué no oír estas dos piezas con las que abrimos el programa? Porque estamos hablando de Halfter, tanto de Sinfonieta como de Don Lindo de Almería, de Rodolfo. Y yo invitaría a oír también la Alhambra, esta música alambrista, ¿no? Con la que abrimos el programa. Y el por qué es porque también pienso que es no desconocida, evidentemente, porque esto es, yo creo que, bueno, todos los melomanos conocerán esta música, pero habrá mucha gente que no. Me encontraba con gente hablando de esto, ¿no? Ah, pues no la conozco, ¿no? Y yo creo que es interesante seguir explorando, seguir abriéndonos a la música nuestra, ¿no? Y hay una versión, creo, en Spotify, hay una grabación de la Orquesta Ciudad de Granada, muy interesante, que yo recomiendo a todos los oyentes que, que se paren a oírla, porque además es una música de verdad preciosa. Recomiéndanos algo también de Falla, muy relacionado con esto. ¡Wow! Pues, a ver, quizá para ver un poco el Don Lindo de Almería y todo el cambio de esto, yo recomendaría oír la fantasía bética de piano de Falla. Y después de esto, y después de una escucha de toda esta música de Halfter, quizás me iría a, a, al retablo y oír estos mundos, ¿no? Que crea Falla, ¿no? Esta diferencia entre, bueno, no diferencia, pero sí un poco el alejamiento que tiene de la música un poco más costumbrista, ¿no? Pues bueno, ya tienen deberes nuestros oyentes para escuchar. Les dejaremos ahí la lista de reproducción para que puedan disfrutar de ellos, porque de verdad que, hablando de Falla, que lo tuvimos la semana pasada en el programa, es impresionante toda su música y la influencia que ha creado sobre Hafter. Y bueno, para acabar, estamos haciendo a todos nuestros oyentes un pequeño test, es para que os conozcan mejor los oyentes y son 6 preguntas súper sencillas para que los oyentes de verdad sepan lo que les gusta a nuestros invitados. Una obra, Pues esa fantasía bética que significa mucho para mí. un compositor, Jolín, es que es muy difícil. Es muy complicado. Un compositor que te guste mucho, ¿no? De Mahler. me has tocado muy dentro, ¿eh? Eso es un Ostras, compositor eso. muy afín. Un director, Estoy ahí a caballo entre Carlos Kleiber y sí, Carlos Kleiber, venga, no me voy a mojar demasiado.
Una orquesta. Sí, Filarmónica de Berlín. Un lugar donde te gustaría disfrutar de un concierto o donde has disfrutado ya tanto dirigiendo como escuchando. Pues mira, un lugar que he disfrutado muchísimo ha sido la Philharmonie de París, donde he disfrutado muchísimo dirigiendo. Es que eso no sé decírtelo porque normalmente disfruto mucho en todos los sitios, entonces es muy complicado, no sabría decirte. Si tu vida no estuviera rodeada de música, ¿qué te hubiera gustado ser? Piloto. Además tengo un buen amigo, un súper director que le mando un saludo a Edmond León. Súper director, que además es un súper piloto, es además profesor de la Orquesta Ciudad de Granada y de vez en cuando pues me invita a dar paseos por el aire y él lo dice, creo que muy acertado, dice, esa sensación de despegar los pies del suelo es otra y te lleva, te ayuda a despejar la mente, te ayuda a irte a otro mundo, ¿no? Es maravilloso. De verdad que muchísimas gracias, Salvador, por estos minutos. Es un placer, de verdad, estar aquí. Bueno, yo no soy especialmente buen orador, creo. Es decir, hay veces que me explico como un libro cerrado. No sé si se han entendido un poco algunas cosas que quería contar, pero bueno, en definitiva ya te digo que ha sido un placer enorme estar aquí contigo. Y espero que toda la trayectoria que tienes por delante y todos tus conciertos vayan bien y que pronto nos deje esta pandemia y estos tiempos disfrutar como hemos disfrutado hace nada, hace un año. Esperemos que sí, que así sea. Tras este maravilloso rato junto a este grandísimo maestro, conozcamos brevemente ahora la obra que tenemos hoy en el programa, la Sinfonieta en Re mayor. Fue compuesta en 1925, pero no fue estrenada hasta 2 años más tarde, con un éxito impresionante. Tuvo tal grado de éxito que fue interpretada nada más y nada menos que en 16 ocasiones durante ese año. Dedicada a su maestro, Manuel de Falla, como no puede ser de otra forma, sigue los modelos de la escuela tardobarroca y preclásica. Sí, así es. Hafter retrocede unos cuantos años en su forma compositiva, pero bueno, no nos resulta extraño ya que este compositor está incluido dentro de la corriente neoclásica. Su orquestación es curiosa, es muy reducida, como si fuera para una orquesta de cámara. Yo creo que estaba pensando en la orquesta bética de la que hablábamos antes, pero también esto es una idea bastante clásica, pero hay un elemento confuso. Con el nombre de Sinfonietta podríamos pensar que nos escribe una obra de corta duración, como los concerti grossi, del que toma las influencias, pero no, Hafter nos va a presentar una obra más larga, de aproximadamente unos 30 minutos de duración, con una estructura de movimientos similar a las sinfonías clásicas. 4 movimientos ordenados en forma sonata, un tempo lento, un minueto y un rondo. También, como dato bastante curioso, y antes de empezar a escuchar la obra, tengo que deciros que está escrita para la agrupación pequeña que hablábamos antes, pero también para 3 solistas, un violín, un cello y un bajo. Tras conocer las influencias y el estilo de esta obra, vamos a empezar ya con el comentario y la escucha de esta magnífica pieza. El primer movimiento, Pastorela, como acabamos de decir, nos lo va a presentar en una forma sonata clásica. Como vimos en otros programas, tiene 2 temas, un desarrollo y una reexposición. Comienza con una idea rica en timbres, basado en, como hemos dicho ya, la música barroca, pero también con influencias de el ballet de Pulcinella de Stravinsky, como ya hemos visto antes. Pero vamos a verlo, esta idea, con gran cantidad de timbres y rápidos cambios de compases. Tras esta rápida presentación del tema A, en la que como hemos visto presta gran atención a la rítmica, apoyada por el tambor y los timbales, llegamos al tema B, o también tema A desarrollado, ya que se puede observar de las 2 formas, 2 ideas opuestas o una misma idea que ha sido modificada, pero que en su interior está presente la misma célula.
nos ha presentado una nueva idea, que como hemos escuchado es bastante diferente en carácter, es mucho más melódica. Como es normal, en una forma sonata se repetirá esta parte y luego entramos directamente en el desarrollo, en un extensísimo desarrollo que será introducido por un fortísimo de la orquesta para acabar esta exposición. Estamos ya en este extenso desarrollo en el que Halfter nos va a presentar totalmente la idea que decíamos antes del Concerto Grossi. ¿Pero qué quiere decir esto? Los solistas desarrollarán en el desarrollo, valga la redundancia, la gran parte del material temático de los dos temas que hemos escuchado antes. El resto de la orquesta actuará como un ripieni, es decir, como un acompañamiento similar al bajo continuo del barroco, dando sustento a las melodías. Pero no nos tenemos que olvidar del aire nacionalista de Halfter, que nos lo presenta en giros melódicos y ritmos muy de danzas típicas andaluzas. Escuchemos un fragmento de este extensísimo desarrollo. Tras este impresionante desarrollo, llegaremos a la exposición, pero curiosamente Halfter no nos presenta el tema A, sino que escucharemos directamente el tema B, el tema melódico expuesto por el clarinete. Esta reexposición será atípica, no solo por el comienzo, sino porque nos va a presentar los dos temas, pero intercalados, casi como si fuera un desarrollo. Algo curioso que tenemos que tener en cuenta es que Halfter utiliza a toda la orquesta para presentar material temático, incluso la percusión con los timbales realiza exposiciones de los diferentes temas. Termina este movimiento con un fortísimo del tema A, que deja paso al tema B, rematando con un solo de tambor, incidiendo de nuevo en el ritmo utilizado durante todo el movimiento. Estad atentos también al cuco que añade Halfter al final. Llegamos ahora al movimiento lento, el segundo movimiento, estructurado en una forma tripartita A-B-A', también conocida como forma Liszt's ternaria, una idea muy explotada por Haydn. Y seguimos, una vez más, con la influencia clásica. Comienza este movimiento con una introducción muy tranquila que servirá como hilo conductor durante todo el movimiento, expuesta por el oboe, la flauta, el violín y el cello. Tras esta preciosa melodía nos va a presentar la idea completa, el tema A, en el que escucharemos figuraciones rápidas, ascendentes y descendentes, creando un ambiente colorido pero a la vez tranquilo.
Este tema será desarrollado más tarde, después de haberlo expuesto entero. Escuchémoslo. Al igual que al principio nos presentó una introducción, ahora, entre los dos temas, nos va a presentar unos compases de enlace, que darán paso al tema B, un tema mucho más tétrico, con mucha más tensión, que inicia como si de una fuga se tratase. La cuerda estará muy presente en esta idea, mientras que el viento desarrollará pequeños motivos que darán color. Escuchemos la entrada de este curioso tema B. Después de haber desarrollado este tema, más extenso que el primero, llegamos al primer fortísimo del movimiento, un clímax, el clímax de este movimiento que nos dará paso a la última idea, el tema A, que será presentado con bastantes variantes, pero siempre con la misma intención. De nuevo, hemos escuchado esos rápidos arabescos, esas rápidas escalas ascendentes y descendentes de la flauta, un toque muy impresionista también presente en las composiciones de Falla. Y llegamos al final del movimiento, un gran fragmento solemne, como coda nos escribe Halfter. El timbal con muchísima fuerza dará potencia a este impresionante momento, acompañado por toda la orquesta. Sin duda podríamos asemejar a esta idea también a Stravinsky, y se me ocurre que a su Consagración de la Primavera. Con este impresionante final del movimiento, que podría ser perfectamente el final de la sinfonieta, llegamos a la danza. Este tercer movimiento, el minueto, nos lo presenta con 4 temas, 2 de ellos dentro de la estructura principal y otros 2 dentro de la parte del trío. Escucharemos cómo el tambor nos ayuda a dar este carácter de danza, mientras el viento, apoyado por la cuerda, nos presenta la primera melodía que se repetirá. Expuesta esta primera idea, nos va a presentar rápidamente el segundo tema, mucho más melódico, pero aún así danzado, que se repetirá también, pero antes de ello será interrumpido por el inicio del primer tema.
Tras estos dos temas llegamos al trío. La danza sigue presente, pero veremos 3 secciones dentro de este trío, aunque serán 2 temas. La idea es A, B, A'. En el primer tema, el oboe nos presenta una melodía elegante, mientras la cuerda lo acompaña en un ostinato, pero rápidamente cambia a la segunda idea, mucho más melancólica. Tras presentarnos estas 2 ideas del trío, se repetirá la primera de ellas, exactamente igual, y después volverá al principio del minueto, ahora sin repeticiones, como es normal en estas danzas, y finalizará este minueto con el primer tema expuesto de modo enérgico. Vamos a escucharlo. Y llegamos ya al cuarto y último movimiento, presentado de una forma rondo sonata. Es decir, nos presenta un tema que se repite a modo de estribillo, intercalado con otro. Mientras tanto, a su vez, dentro de todo ello hay una forma sonata. Es una idea muy compleja, ¿no? Pero bueno, Hafter la resuelve a la perfección, como vamos a escuchar. Inicia este movimiento con un rápido tema que será el que se repita durante todo el movimiento a modo de estribillo. Sin duda, está repleta de color esta idea, pero se irá apagando poco a poco cuando lleguemos al segundo tema, el tema B, que tras un brusco cambio de tonalidad, el clarinete nos va a presentar una melodía, también saltarina, pero con un acompañamiento mucho más melancólico. Vamos a escuchar esta nueva idea. Sin duda hay un gran contraste entre estas dos partes, ¿no? Pues bueno, Halfter nos va a volver a presentar el tema A, el estribillo, pero esta vez con una forma bastante curiosa y algo que no nos esperábamos ninguno. Comenzará con los contrabajos, a solo, y poco a poco se va uniendo el resto de la orquesta. Curiosa forma de presentarnos este nuevo tema, ¿verdad? Pues parece incluso que no es el mismo.
Vamos a llegar ahora a otra nueva idea, que podríamos llamar tema C, un tema muy similar al anterior, marcial, con carácter y rápido. Escuchémoslo. De nuevo volverá a presentarnos otra vez el estribillo, el tema, y parece que acabará aquí la sinfonieta, pero no. Halfter vuelve a escribirnos el melancólico tema B. Tras estos dos, ahora sí, acaba la obra, con una rápida y enérgica coda, sacada del tema A, que completa esta gran sinfonieta de una forma terriblemente extraordinaria. Y con este grandísimo y potente final, que como no puede ser de otra forma, se asemeja mucho al clasicismo, llegamos a Sintonízate la semana. Ernesto, ¿qué nos traes esta semana? Que te echamos de menos la semana pasada. Hola Héctor, pues ya lo escribió Oscar Wilde, aquello de la importancia de llamarse Ernesto, y me ha gustado mucho, por lo tanto que hoy hayas dedicado el programa a mi tocayo, a Ernesto Halffter, que además fue un compositor fantástico de nuestra historia más reciente. Y he estado pensando en qué podía dedicarme, en qué podíamos centrarnos en esta sección esta semana. Y pensé en un primer momento en hablar de la música cinematográfica, porque es algo que siempre me llama la atención y que parece como que en los músicos de música clásica, mal llamada clásica, como que queda como de lado. Y se olvida su participación en ese género que ha sido muy importante en el siglo XX y que ha dejado grandes joyas para la historia de la música. Pero de alguna manera me parece más interesante abordar la Atlántida, que sé que has abordado la semana pasada al hablar de Manuel de Falla, pero es muy importante porque el papel, en este caso de Halffter, como el de Schumacher en el Requiem de Mozart, de alguna manera queda eclipsado en la historia al participar de una obra que está creada por otro más grande y que, digamos, que se lleva todo el mérito y todo el protagonismo. Pero es que el protagonismo de Halffter en la Atlántida no fue ni mucho menos pequeño. De hecho, Falla no solamente dejó una buena parte sin terminar, sino que Halffter, además de completar todos esos trozos, inventar otros tantos e interpretar los bosquejos e ideas musicales que Falla había apuntado pero no había desarrollado a su muerte en 1946, además de eso, Halffter llegó a hacer una segunda revisión para 1976 que tuvo un cierto éxito. Y me parece importante que nos centremos en esta partitura, en esta obra, porque es una de esas óperas que tienen muchas curiosidades. La primera, y no quiero cargar de ninguna manera con ningún tinte político, pero la primera, el hecho de que sea una ópera patriótica, patriotera incluso española, y sea cantada en catalán, dando esa importancia a este idioma. La segunda, que siendo una ópera, donde todo es música, todos los personajes cantan, haya un papel mudo, el de Cristóbal Colón. Y la tercera, que haya hecho falta que el alumno predilecto, casi diríamos principal, de Manuel de Falla, tuviera que terminarlo, porque la obra más patriótica de la historia operística, desde luego del siglo XX, se creó o se terminó de crear con un compositor que estaba en el exilio, en Argentina, y necesitó de otro compositor con un apellido tan alemán como Halffter para su conclusión aquí en nuestro país. A esa pieza me centro, y ahí esa música os dejo esta semana.
Y con esta obra, grandísima obra, que en el programa pasado vimos, pero muy brevemente, terminamos el programa de hoy. Una semana más, muchísimas gracias a todos vosotros, a todos nuestros oyentes que estáis apoyando cada día este proyecto. Y os recordamos antes de acabar que tenéis abierto en nuestro Instagram y en nuestro Facebook 2 sorteos de unas láminas sobre los hits, sobre la historia de la música que hemos realizado junto con el Consejo de la Juventud de Valladolid. Y también quiero recordaros que mañana sábado compartiré por las redes sociales el link de la lista de reproducción a Spotify de las recomendaciones que ha hecho nuestro invitado de esta semana, Salvador Vázquez. Este nuevo proyecto que vamos a iniciar para que podáis disfrutar de mucha más música. Y como siempre, nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.